Joan Ramón Laporte es catedrático de Farmacología Clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe del Servicio de Farmacología del Hospital Vall d'Hebron y es autor de este libro que hoy les proponemos, que siempre proponemos libros, y hoy es este, Crónica de una sociedad intoxicada. Ahí lo vemos, ahí está. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Bonanit. ¿Qué le ha llevado a escribir esto de Crónica de una sociedad intoxicada? Yo cuando lo leí, digo, ya sé, esto es una reflexión de la crispación política de nuestro país, que a lo mejor tiene algún tipo de tratamiento. Luego empecé a ojearlo y no. Luego le pediré si hay alguna receta para la crispación. Pero, ¿qué le ha llevado a escribir esta crónica de una sociedad intoxicada? Durante mi vida profesional activa, ahora soy catedrático, pero honorario o emérito, no sé cuál de los dos, pero bueno, durante mi vida profesional activa, muchas veces habíamos pensado con mis compañeros, hay que escribir un libro, hay que contar todo eso. Pero quizá lo que me acabó de decidir fue la pandemia. Porque durante la pandemia se habló mucho de regulación, de la Agencia Europea de Medicamentos, de ensayos clínicos, de farmacovigilancia. Y yo notaba que en muchos medios de comunicación se hablaba, no se entendía el significado de las palabras que se usaban, ¿no? ¿Qué quiere decir desarrollar un medicamento o vacuna? ¿Qué limitaciones tiene esto y qué beneficios tiene esto? En fin, y me pareció una buena oportunidad. Aunque el libro tiene algunas referencias a la pandemia, pero poquitas, no debe tener más de media docena. Va por otra cosa, por lo tanto. Una de las cuestiones que usted cifra y que subrayé, el consumo inadecuado y excesivo es un problema global. Es común a todo Occidente, más característico de España que, puesto en ese imaginario ranking, ocuparía nuestro país en cuanto a problema global. Depende de cómo lo miremos. El primer mercado farmacéutico en el mundo son Estados Unidos. El segundo puede que sea Japón en la actualidad. Después vienen países europeos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, España. Estos son los principales mercados farmacéuticos que hay en el mundo. O sea, en este sentido, España es uno de los grandes consumidores, pero también porque la población es mucha, ¿no? Porque es uno de los países con mayor población. Pero entre los ricos que tienen sistemas sanitarios de acceso universal. Pero después está en qué somos campeones de consumo. Mire, probablemente en nada. Se ha dicho y dicen muchas noticias que somos campeones de Europa y del mundo en consumo de fármacos para la depresión. Y no exactamente. En Portugal se consume más que aquí, sensiblemente más, y en Islandia y en otro país nórdico, me parece que en Suecia, también. Los otros no, somos como el cuarto en Europa. Medicamentos para dormir, eso sí, somos los primeros. Hipnóticos, benzodiazepinas, la típica pastilla para dormir o para dormir bien o para el insomnio, en esto somos los primeros. ¿Qué más? Omeprazol y similares, los mal llamados protectores del estómago, que les llaman protectores como si fuera una tirita que se pone en el estómago, pero es un fármaco que actúa sobre todo el organismo. En esto somos de los primeros, pero también es un problema global. En Estados Unidos, en otros países europeos, también el consumo es muy alto. ¿Y por qué se llega a esta situación? ¿Por qué es más fácil y más rápido, se ataja más con medicamentos que recurrir a otro tipo de hábitos? Bueno, es decir, por ejemplo, el omeprazol, pues en España se come mucho y se come bien, sobre todo en el norte, pues a lo mejor habrá que comer un poco menos. Digo, yo no sé cómo es. Yo le diría que quizá, no sé si en España, pero mucha gente que necesita omeprazol están ahora mismo viendo la tele tumbados en el sofá después de cenar. Y esto es un mal asunto. O sea, hay que comer con el cuerpo derecho y no tumbado en el sofá. Hay que estar con el cuerpo bien puesto después de comer. Hay que aflojar el cinturón. Y así las digestiones son mucho mejores. Y muchos consumos de omeprazol se evitarían solo con medidas tan simples como esta. Y andar, por ejemplo, usted dice, ahora están en el sofá los que no están bien después de cenar, lo que sea, y de beber, lo que sea. Cosa que yo hago habitualmente los viernes y los sábados por la noche. Pero que es bueno, por ejemplo, salir a andar. Siempre he oído hablar de que después de comer un buen paseo, un paseo en condiciones. Los italianos le llaman facciamo quattro passi o due passi, que es ir a caminar un poco después de comer, sí.
Seré un poco bestia. Yo creo que lo de caminar va bien para la flatulencia. Para hacer bajar la comida, no. Ella baja sola, no es necesario caminar. Pero entonces, porque dice, están sentados después de cenar viéndolos. ¿Usted a qué se refiere? ¿A que tienen tener una posición así más vertical? Con una posición vertical, el estómago está bien, y no hay reflujo hacia el esófago, no sube el ácido, pero cuando uno se tumba en el sofá, más a un lado que a otro, porque el estómago no es simétrico, pues entonces puede haber reflujo más fácilmente. Dice también, una de las frases que dice, los médicos y los pacientes deberían ser no incrédulos, sino escépticos con los medicamentos. ¿Qué quiere decir con este concepto? Quiero decir varias cosas. La primera, que los medicamentos más modernos, los introducidos desde el año en terapéutica desde el año 2000, o 2005, en los últimos 20 años, son medicamentos que han venido rodeados de demasiadas pruebas de fraude en los ensayos clínicos, de manipulación de los resultados, y todo esto en un marco de opacidad. Es decir, cuando, no sé si recuerda, por ejemplo, cuando salió la vacuna contra la COVID de Pfizer, hubo una pelea en Estados Unidos entre un juez y la FDA, que es la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, sobre cuánto tardarían en hacer públicos los resultados detallados de los ensayos clínicos con la vacuna. Y inicialmente la FDA contestó que sacarían 500 páginas al día, que quería decir que acababan de sacarlas en 2078. Claro, entonces un juez les obligó a sacar 500.000 al día. Uno, este contexto de, digamos, opacidad, falta de transparencia, no publicidad de todos los resultados y publicación selectiva de los resultados de la investigación. Otro concepto que a mí me parece que importa mucho a los telespectadores, que es el concepto de que la eficacia es un término relativo. Cuando decimos, este medicamento es eficaz, bueno, por ejemplo, para el dolor de cabeza, pero te lo puede quitar o no te lo puede quitar. Cuando se dice que un medicamento es eficaz, lo que se está diciendo es que hay más probabilidad de que te lo quite, de que se te vaya el dolor de cabeza si tomas el medicamento que si tomaras un placebo. Pero no, la probabilidad no es de 100%, ni de 0% con el placebo. Entonces, la eficacia es un término muy relativo, es un riesgo, es una probabilidad. Igual que la posibilidad de que aparezcan efectos adversos también no es segura, es un riesgo, es una probabilidad. Pero entonces, ¿nos medicamos de más? En teoría, ¿no tendríamos que seguir siempre la pauta que manda un médico? Claro, ¿nos medicamos de más? ¿Nos medicamos de más o nos medican de más? Porque yo hablo sobre todo de los medicamentos de prescripción, es decir, los que mandan los médicos. Y entonces aquí hay otro elemento, aparte del que le contaba, que es cómo ha cambiado la práctica de la medicina y cómo ha cambiado la cultura médica, tanto en la medicina de familia como en la medicina hospitalaria. Mire, en el siglo XIX, cuando un médico sospechaba diabetes, probaba la orina del paciente y si estaba dulce, era diabético. Bueno, algo hemos ganado, ¿no? Claro. Supongo, sobre todo para la clase médica. Y ya no, es que se gana mucho. Y después, claro, hubo pruebas para demostrar que ahí hay glucosa y no hace falta probar la orina. Pero hace pocos años, 20, 25 años, relativamente pocos años, cuando llegaba alguien a un servicio de urgencias con un dolor de barriga, lo importante era la exploración. Si duele en el cuadrante de la izquierda, de la derecha, arriba, abajo, si el dolor se traslada de un sitio a otro, está fijo en un sitio, si aumenta al apretar o aumenta al soltar. En fin, todas estas cosas orientaban sobre la naturaleza del dolor. Ahora el paciente es mandado a hacer una ecografía. La ecografía es muy eficiente, pero lo que quiero decir con eso es que el médico ya no mira tanto a los ojos del paciente, sobre todo en el hospital, ya no lo huele, ya no lo toca tanto, ya no percute, ya no ausculta. Hay un contacto menor. Yo creo que eso ha cambiado también la propia práctica de la medicina. La medicina se nos vende ahora demasiado como una actividad que salva vidas, pero no salva vidas. Como máximo retrasa la muerte. Todos nos vamos a morir. Como una actividad que resuelve problemas de enfermedades y de malestares de la gente,
pero no siempre resuelve. Por ejemplo, lo que le decía, cuando decimos que un medicamento es eficaz más que un placebo, pero no es eficaz en el 100% de las personas. Y es una medicina que se basa sobre todo en la aplicación de protocolos. El protocolo que le apliquen a una persona de 50 kilos puede ser el mismo que de una persona de 100 kilos, para poner un ejemplo sencillo. Y la dosis puede ser la misma, la que reciba. Pero eso se tiene en cuenta, imagino, para recetarlo, ¿no? O sea, si pesas... Los estudios que se realizan sobre cómo se prescriben los medicamentos en España muestran que esto no se tiene en cuenta. O se tiene en cuenta raramente, vaya. Por ejemplo, hablamos antes de los prazoles, o del más conocido, el omeprazol. Omeprazol, sí. Como protector de estómago, por lo que veo aquí, dato que ha sacado usted, se han recetado en el 2022, o sea, hace 2 años, 71 millones de recetas. Eso son muchas recetas. 1,5 por habitante de media. Pues yo le puedo asegurar que mi media la lleva otro, porque yo nunca he tomado omeprazol ni nada parecido. O sea que esto, a lo mejor lo lleváis vosotros. Pues yo trato de llevarlo con otro tipo de... Pero me parece muchísimo. Por eso le decía de si nos... es que entrando en estos debates llegas también a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, medicarse bien. Por ejemplo, los antibióticos. Hay una... y además se sostiene que con el paso del tiempo se están utilizando de una manera, pues a lo mejor no siempre correcta, y esto va a provocar, digamos, que vaya disminuyendo su capacidad de acción. ¿Esto es cierto? ¿Va a llegar un momento en que los antibióticos dejen de tener la eficacia que tienen? Eso es. ¿Y por qué es? Eso es uno de los problemas más graves que tenemos ahora mismo en relación con medicamentos. El Centro de Vigilancia Epidemiológica Europeo calcula que cada año mueren en Europa 50.000 personas. A mí me parece una cifra que, sinceramente, no me la acabo de creer. Pero, bueno, podrían ser 20.000, me parece igualmente muchísimo. 50.000 personas por infecciones resistentes a los antibióticos. Infecciones que son producidas por gérmenes que se han vuelto resistentes a los antibióticos. Y este es un problema realmente grave. Y no lo contabilizo tanto en los efectos adversos que contabilizo en el libro, pero bueno, ahí está. ¿Por qué se produce la pérdida de...? Sí. ¿Porque lo utilizamos mal? ¿Porque no acabamos siempre la dosis? ¿Porque se receta cuando a veces no hay que recetarla? De hecho, es decir, cuando una bacteria adquiere resistencia a un antibiótico, se trata prácticamente de un fenómeno de selección natural darwiniana. Es decir, en una colonia de varios millones de bacterias llega un antibiótico que las mata a todas, pero estas bacterias se multiplican por 2 cada 2 horas o cada 3 horas, de modo que salen millones de bacterias y por casualidad o porque ha venido un virus y la ha infectado muchas veces, una bacteria es diferente, es el patito feo, es diferente, es fea, pero es capaz de fabricar una enzima que se carga al antibiótico, que destruye el antibiótico. Entonces, ya no es el antibiótico que destruye a la bacteria, es la bacteria la que destruye al antibiótico. Todas las otras, hermanitas de esta bacteria, mueren tocadas por el antibiótico, pero esta sobrevive y a partir de ahí se multiplica y tenemos una cepa bacteriana resistente. Va a llegar un momento en que vamos a tener que, no sé, que un tal Fleming 2 dejar un tubo de ensayo donde pues una serie de esporas en forma de moho provoquen una penicilina, digo yo. Bueno, casualmente. Las cosas casuales suceden casualmente si las persigues. Porque, digamos, en otro país, pues a lo mejor no hubiéramos... En el libro cuento como muchos avances en medicamentos del siglo XX y del siglo XXI son producto de la casualidad y de una observación atenta de alguien que estaba ahí. Claro, es que si no, claro, la casualidad por sí sola, ¿no? Hay alguien que está buscando y de pronto pues habrá un momento, un paso, pero si no está Fleming allí con los tubos de ensayo, me parece difícil que hubiéramos llegado a la penicilina, pero va a haber que llegar a un momento donde vamos a decir, lo que tenemos de antibióticos ya prácticamente no vale, hay que ponerse a investigar, porque en eso sí que parece que la medicina ha acelerado, luego hablaremos de las vacunas. Hay que ponerse a investigar, pero ahí el sector público tendrá que hacer trabajo. Porque los laboratorios farmacéuticos están poco interesados en sacar nuevos antibióticos, por un motivo muy simple. Si la red comercial del laboratorio convence a un médico de que use este antibiótico, esto tiene un coste de marketing, esto genera una prescripción para 8 días o 10 días, en la mayoría de los casos, y no más que eso. Por el contrario, si lo convence de que prescriba un medicamento para el colesterol, esto es un cliente para toda la vida.
De modo que es mucho más rentable para las compañías fabricar y producir medicamentos que después nos son recomendados para tomar durante largos periodos o durante toda la vida. Y bueno, yo creo que convendría también, bueno, haga sus preguntas, si no yo al final le añadiré algo si usted me deja. Pues le dejo añadirlo ahora. Si es el caso, añádalo ahora. Claro, porque parece, era un poco porque tenía la sensación de que hablábamos de cosas que son muy ciertas, que a mí me parecen de la máxima importancia, que están en el libro y le agradezco la lectura y las preguntas, pero quizá la gente dirá, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Si el médico me manda un medicamento, ¿yo qué hago? Entonces yo sugiero... Hacerle caso, entiendo. Al médico habrá que hacerle caso siempre. Bueno, ¿por qué hacerle caso? Hombre, porque es que ha estudiado 5 o 6 años de medicina para saber cómo me cura Claro, pero a mí. el médico también tiene que hacerme caso a mí. Es decir... ¿Al farmacéutico? No, yo soy médico y farmacólogo. Quiero decir, a mí como paciente. Es decir, tenemos que llegar a un compromiso. Prescribir quiere decir mandar, ordenar. Y esto es una palabra que a mí no me gusta, la encuentro fea. Porque lo que hay que llegar es a un compromiso, a unos objetivos compartidos. El médico, claro, el médico es el que sabe y le explicará al paciente qué puede pasar con su salud, con este colesterol o esta presión arterial o tal y cual. Pero después hay que tener una conversación para ver hasta dónde queremos llegar. Por tanto, yo recomiendo que hagan una pregunta cuando les recomiendan un medicamento. Doctor, ¿cuál es el objetivo terapéutico? ¿Qué pretendemos? ¿Bajar la presión arterial? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta 80? ¿Hasta 90? Bien. ¿Y cuándo nos veremos para ver si esto ha funcionado? ¿Y cuánto va a durar el tratamiento? ¿Y la dosis que me está dando a mí es la dosis adecuada? ¿Usted me ve pequeñita y que peso 40 kilos? Ay, pues es verdad. Entonces... Y también otra, como hay mucha gente polimedicada, mucha gente que ya está tomando muchos medicamentos, si le recetan uno nuevo, una última pregunta podría ser, ¿este nuevo medicamento que me receta puede interferir con los que ya estoy tomando? Yo creo que estas preguntas son preguntas constructivas, son preguntas para construir una buena relación entre el médico y el paciente. Y esto me parece que lo necesitamos los ciudadanos pacientes y los ciudadanos médicos, lo necesitamos todos. En cuanto a la prescripción de medicamentos, los ansiolíticos, los analgésicos, ¿son de los que consumimos más? ¿Consumimos analgésicos porque nos olvidamos con esto del dolor de cabeza y no pensamos tanto en un efecto secundario? No, mire, en eso soy un poco cortante, pero el consumo de analgésicos se ha duplicado en los últimos 20 años. ¿Tenemos el doble de dolor? ¿O tenemos la mitad porque tomamos los analgésicos? El consumo de los analgésicos derivados del opio, la morfina y parecidos, el fentanilo, el tramadol, son ahora los más consumidos aquí, desde el año 2000 se ha multiplicado por 1000. Por 1000. Hay alguien detrás. Es decir, si uno ve humo, tiene que pensar que hay fuego. Y, por ejemplo, aquí en España hay una empresa que se llama Mundipharma, que es propiedad de la familia Sackler, que era la familia propietaria de la empresa Purdue en Estados Unidos, que vendía la oxicodona, que era uno de los opiáceos, en fin, son unos de los que han vendido, no son los únicos. Pues esta empresa es la que montó una campaña hace unos días que decía «Di no al dolor, rebélate», y que contaba con personajes famosos. La patrocinó una sociedad médica convenientemente pagada por Mundipharma, y esta y otro tipo de acciones son lo que acaban convenciendo a la gente de que tomar analgésicos nos lo merecemos, a los médicos de que los analgésicos no son peligrosos, y lo son, sobre todo los derivados del opio, como se ve en la epidemia de Estados Unidos, o convencer de que, bueno, somos responsables usando estos medicamentos. Y en realidad no lo somos. Hacemos un uso que es excesivo. Mire, por ejemplo, vimos en Cataluña hace unos años que de las personas a las que les prescriben fentanilo, un derivado del opio 20 veces más potente que la heroína, que ya es 20 veces más potente que la morfina, es decir, 400 veces más potente que la morfina, una cuarta parte de estos pacientes, bueno, este medicamento está autorizado por la Agencia Española de Medicamentos para cáncer avanzado, grandes quemados y dolor después de una operación quirúrgica. Nada más. Son indicaciones, la del cáncer puede durar más, pero los grandes quemados y después de una intervención es un dolor que puede durar 2 semanas, 3 semanas. Pues
un 25% al cabo de un año lo siguen tomando. Los medicamentos se ponen, pero nadie los quita. Y en nuestro sistema sanitario es mucho más fácil prescribir que quitar. Y cuando en el libro toco los medicamentos que más se consumen en España, analgésicos como los derivados del opio, causan dependencia. Antidepresivos, causantes de dependencia. Medicamentos somníferos para dormir, causan dependencia. ¿Qué más tenemos? El omeprazol causa una dependencia también de nuestro estómago. Es decir, quedamos prisioneros de estos medicamentos y a veces no es fácil retirarlos. Hay gente a la que le cuesta mucho ir dejándolos. Lo del fentanilo, hay imágenes que parecen zombies andando por las calles y no es un drogadicto que haya buscado placer en una droga, sino la mayoría son pacientes que al final han tirado de un medicamento que le causaba, digamos, por lo menos evitar el dolor o el desasosiego, hasta que acaba convirtiéndose en alguien dependiente de eso. ¿Se refiere a Estados Unidos o a Estados Unidos? Sí. Por las imágenes que me llegan de Estados Unidos. Aquí en España no he visto casos en aceras como allí que parecen auténtico una película de zombies, aquello parece. ¿Cuál es la situación en España en este sentido? Permítame, en Estados Unidos la epidemia comenzó afectando sobre todo a mujeres de edad mediana y de clase media alta. Y ahora la epidemia afecta a hombres jóvenes, pobres y mayoritariamente negros. Entonces, esto ha cambiado porque la primera epidemia inducida por la prescripción de los médicos llevó al tráfico ilegal de fentanilo, y el fentanilo que ahora se consume en Estados Unidos mayoritariamente es fentanilo de tráfico de droga. Entonces, en Estados Unidos el cuadro ha cambiado. Ahora afecta a gente pobre, sobre todo la gente que está tirada en la calle, etc. En España podemos, no en estas dimensiones, pero acabar sufriendo este tipo de consecuencias. Yo creo que el medicamento es el mismo, la capacidad de producir dependencia es la misma, pero afortunadamente creo que tenemos una sociedad más trabada, y en esta trabécula de la sociedad cuento como muy importante al sistema sanitario de acceso universal que no tienen los Estados Unidos, que seguro que paliaría una epidemia de las dimensiones de la de Estados Unidos. Pero no nos engañemos, en España hay personas dependientes de estos fármacos, cantidad de personas que toman dosis hasta 10 y 20, y el otro día me contaron de uno 200 veces más alta que la que empezaron tomando del mismo medicamento, y por tanto el problema está. Lo que pasa es que no tendrá las dimensiones de Estados Unidos, ni se espera que la pueda tener en Europa. Pero por la conversación con usted, viene del mundo de la farmacia, es médico y se dedica a la farmacología, y además con una larga experiencia en universidades, en el Vall d'Hebron, un centro de referencia. Como corolario, ¿qué resumen, qué recomendación haría usted a los que somos pacientes, porque casi todos somos pacientes o ciudadanos al menos, que en algún momento vamos a tener que tomar un medicamento, de cómo tiene que ser, qué hay que cambiar de nuestra relación con los medicamentos? Empoderarnos delante del médico no consiste en consultar Internet y ir allí con ideas preconcebidas. Consiste en hacer preguntas. Y no es fácil, lo reconozco. Es decir, uno está ante el médico, sabe que hay poco tiempo y no hay mucho tiempo de expresar cuáles son los malestares. Por ejemplo, en España el consumo de medicamentos para la depresión es 3 veces más alto entre las mujeres que entre los hombres. Yo a menudo me pregunto, ¿cuánto de este consumo es quizá debido a malos tratos domésticos, que no salen a la luz en una consulta de 8 o 10 minutos? Porque no... hay que ir muy programado para decirle, hoy le diré al médico que yo tengo un problema de malos tratos y demás. Es complicado. Y puede ser esto, puede ser la situación laboral. Por ejemplo, si miramos el consumo de antidepresivos, vemos que las mujeres consumen 3 veces y media más que los hombres, que los mayores de 65 años consumen 7 u 8 veces más que los menores de 65 años, que el percentil de población, el quintil de población más pobre consume 7 veces más antidepresivos que el más rico, que la gente en paro consume 4 veces más que la gente que tiene trabajo, que la gente que tiene una vivienda insegura o no tiene vivienda consume 4 veces más que los que tienen una vivienda segura. Entonces, claro, estamos tratando un malestar que es social y que puede tener una traducción médica y en ocasiones, naturalmente,
puede tener una solución que sea un medicamento. Pero también es cierto que nuestro sistema sanitario está soportando un malestar social que no es propiamente enfermedad y que viene medicalizado, es decir, convertido en un diagnóstico de enfermedad y por lo tanto después tratado con medicamentos. A esto se le llama el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. La tristeza se convierte en depresión, la timidez se convierte en fobia social, el colesterol elevado se convierte en riesgo de infarto de miocardio, la densidad mineral ósea baja en una mujer después de la menopausia se convierte en fractura segura que vas a tener. Claro, esto es una manera de vender, se exagera la enfermedad y así vendes más remedios. Pero también podemos caer por el exceso en rechazar las recomendaciones del médico. Es decir, estamos asistiendo a pseudoterapias, hoy ha habido un debate incluso sobre las pseudoterapias que habrá que perseguir igual. ¿Dónde está el punto? Es decir, para mí el punto siempre ha sido hacer caso a mi médico. Usted dice, hay que hacerlo, pero también con una visión un poco más crítica. Pero claro, yo de medicina no tengo ni idea. Si voy a la Seguridad Social o al médico que tenga el seguro, si él me receta eso, yo le digo, me duele esto, pues tome esto. Entiendo que él hará lo mejor para mí porque yo no tengo ni idea y el médico es el que sabe. También he venido por eso, para dar ideas sobre cómo podemos establecer un verdadero diálogo con el médico. No, ya he dejado algunas. O sea, ¿qué pretendemos con este tratamiento? Cosas de este tipo. ¿Qué le parecen las pseudoterapias? ¿Hay que perseguirlas más? Bueno, a ver. Hoy ha habido unas cuantas. Pseudoterapias, ¿usted se refiere a qué? ¿A la imposición de manos? Bueno, eso ya no me parece pseudoterapia, eso me parece marciano o bajar de un platillo volante. O sea, alguien que impone manos y cura, me parece... Pues no sé, he visto en la televisión imágenes, hoy precisamente se ha hablado de ello, de las pseudoterapias, de unas supuestas ventosas que te ponen en la espalda para arreglar algún tipo de presión arterial. El tai chi como remedio, está bien para hacer estiramientos, pero... Pues mire, usted ha citado dos que son casi antípodas. Lo primero que ha dicho, que eran estas ventosas... Mira, esto que vemos aquí, por ejemplo, esto que lo he visto estos días varias veces, como que se recomienda para algún tipo de tratamiento y ya no sé si se usaba para sangrar con sanguijuelas. Sí, sí. Yo lo recuerdo de la película, la primera vez que lo vi fue una película que reflejaba la vida hace 200 años, Las amistades peligrosas podía ser, o algo así. Sí, puede ser. Pero en cualquier caso, que se está hablando, me refiero de que como discurso alternativo clínico o crítico a la farmacología que tenemos ahora, que es la industrial, no podemos caer en el exceso de prevención, de dejarnos ir por esto o por otro tipo de cuestiones. Yo creo que básicamente no, pero es que hay actividades y actividades. Por ejemplo, el tai chi. El tai chi, en ensayos clínicos rigurosamente realizados, se ha podido demostrar que sirve para muchas cosas. Por ejemplo, prevención del cáncer, sobre todo prevención de caídas, por ejemplo, adquisición de fuerza muscular, cosa que es muy importante en las personas mayores, porque uno de los problemas, digamos, somáticos de la gente mayor, de los problemas médicos somáticos, es que pierden masa muscular. Y el tai chi es una manera tranquila, amigable, de hacer un ejercicio, y es un ejercicio que no solo para criar músculo, es también para criar sentido del equilibrio y de la concentración y del olvidarnos de cosas que nos están preocupando o nos están doliendo y demás. El tai chi, por ejemplo, es bueno, es efectivo en muchas indicaciones, pero hay otras que no, depende. Y acabo ya, y le paso a Alejandra y a Arsenio con una pregunta. Las vacunas. Usted también las cita. Hemos asistido también a un debate de los que se llaman antivacunas, a los que calificamos como terraplanistas, en este caso de la medicina. La ciencia ha avanzado de una manera brutal para conseguir que un coronavirus pueda ser atajado con una serie de vacunas. ¿Hay que defender las vacunas o hay también que tener una lectura crítica con las vacunas? Mire, yo he sido durante unos años presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que incluye también las vacunas. Y lo que está claro es que las vacunas son una manera excelente de prevención de la enfermedad, más vale prevenir que curar, etcétera, etcétera, pero cuando la enfermedad es un riesgo de verdad, ¿no? No nos vacunaríamos de la fiebre amarilla si no tuviéramos que viajar a un país que tiene fiebre amarilla.
yo creo que personalmente, y contrariamente a lo que es ahora el calendario vacunal, no tenemos que vacunarnos de la vacuna contra el papilomavirus, porque el papilomavirus es causa de cáncer de cuello de útero en la mujer, de manera, en España, me parece, bueno, en Cataluña por lo menos el año pasado hubo menos de 20 muertes por esta causa. Es decir, para una cosa que causa 20 muertes no se vacuna a toda la población, ¿no? Después hay vacunas indiscutibles, la vacuna de la polio, la de la viruela, la vacuna del sarampión, en fin, todas las vacunas del calendario básico de vacunaciones a mí me parecen casi todas bien. Pero después está la vacunación de la gripe, que yo sinceramente no lo entiendo porque no hay manera de demostrar que sea eficaz, pero se llama constantemente cada invierno a vacunar de la gripe, pero no hay pruebas de su eficacia. Y después ha habido toda la discusión sobre la vacuna de la COVID, que si quiere hablamos otro día, porque esto sería largo. Claro. Pero bueno, sobre la COVID solo decirle una cosa. Podía ser justificado pensar que había que vacunar a las personas mayores que eran las que morían de COVID, pero vacunar a los niños de COVID. En España no había habido, hasta que se empezó a vacunar a los niños, no hubo un solo muerto niño de COVID menor de 18 años. Es que hubo gente, yo recuerdo algunos casos, uno italiano en concreto, el mayor, el presidente del club de fans de los antivacunas, cuando estuvo al borde de la muerte, porque con 40, 42 años sufrió el COVID y estuvo aquí, 2 meses casi entubado, reconoció que se había equivocado. Pero claro, ese mensaje llega tarde. No le estoy diciendo que no había que vacunar. Eso llega tarde para mucha gente que se dejó creer de que no había que vacunarse. Posiblemente en los niños, como usted dice, no, pero viendo las estadísticas y la evolución de la enfermedad, parece claro que la vacuna marcó un antes y un después. Mire, sí, algunos datos indican que sí, pero otros no. Si usted mira un mapa del mundo y la densidad de muertes por COVID que hubo, verá que los países que no tuvieron vacunas son los que tuvieron menos muertes por COVID. Vamos con una pregunta. Alejandra y después Arsenio. Sí, buenas noches. Yo la verdad que me parece todo interesantísimo desde el desconocimiento absoluto, porque de medicina y de estas cuestiones pues no tengo conocimiento en profundidad, pero siguiendo con este tema de COVID, porque yo creo que es bueno, pues lo que hemos vivido todos últimamente, y desde luego que nos ha marcado vivir una pandemia y bueno, pues los últimos años. En este caso, por ejemplo, que habla de la vacunación, ¿cree que no se habría salido de la pandemia de esa manera si no se hubiera vacunado? Y, por ejemplo, con el caso que ponía de los niños, me planteo, es verdad que a los niños no les afectaba, pero a lo mejor podían ser conductores o vehículo y contagiar a mayores y sí que aumentar la mortalidad. No sé, desde el desconocimiento se lo planteo. Sí, sí. Gracias. A ver. Vacunar a niños es vacunar a una población que no tenía riesgo. Hay otra cuestión que es importante. La vacuna no evitaba la transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, ya sin hablar de la vacuna, hablemos del pasaporte COVID, por ejemplo. Se sabía, y había estudios que lo demostraban claramente, y no uno, varios, y publicados, que la vacunación no evitaba la transmisión de la enfermedad. Es decir, que las personas vacunadas no adquirían la enfermedad, pero transmitían el virus, circulaban por el mundo con el virus. ¿Por qué se puso el pasaporte COVID? Las personas vacunadas reuniéndose y distribuyendo virus no tenía ninguna base que yo crea de tipo sanitario, científico o epidemiológico. Entonces, ¿cree que no ha cambiado nada? ¿Que todo habría sido igual sin la vacuna? No, eso ya no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro. Es decir, en las personas mayores es posible que 1 o 2 dosis de la vacuna funcionaran. Pero mire, cuando salió el ensayo clínico de la vacuna, ¿se acuerdan que se hablaba de eficacia del 90%, del 95%? Extraordinario. Bueno, era una eficacia de protección en 15 días de seguimiento que hicieron en el ensayo clínico. Pero, y esto yo lo he dicho en muchos medios de comunicación, la ciencia genera respuestas. Los ensayos clínicos con la vacuna nos generaron una respuesta muy positiva y muy buena de una alta tasa de protección, mucho más alta que la que se esperaban los propios investigadores, pero las respuestas generan nuevas preguntas. ¿Cuánto dura la protección?
Resultó que duró 9 meses. Al cabo de 9 meses es prácticamente cero. Evita la transmisión de la enfermedad, es decir, una persona vacunada no transmite. Tampoco, después se vio que no evitaba la transmisión de la enfermedad. Después, ¿qué más tenemos? La vacuna. A ver, tiene efectos indeseados y se vio que los efectos adversos que no se habían observado en ensayos clínicos sí que ocurrían en la población, sobre todo en las personas mayores. ¿Qué más? ¿Va a servir la vacuna para las nuevas variantes que habrá del virus? Porque claro, cuando tienes un virus nuevo, eso ya lo sabíamos, el virus va a mutar. No sabíamos cuándo iba a mutar, pero sabíamos que habría mutaciones. Y se vio que la vacuna no era tan eficaz para algunas cepas que aparecieron después. Yo personalmente creo que la aparición de la cepa Omicron a final de 2022 fue una bendición del cielo, porque este Omicron era una variante del virus que causaba muchos menos casos graves de enfermedad. No sé si se acuerdan, en diciembre del año 2022, que estábamos pendientes de si nos reuniríamos, al menos en Cataluña, porque esto también varió de un sitio a otro, de si podíamos reunirnos para la comida navideña con la familia, que llevábamos 1 o 2 años que no nos habíamos reunido y tal. Pues ahí, bueno, cada día en Cataluña había más de 30.000 nuevos casos de COVID. Y no eran nuevos casos de COVID, eran gente que tenía PCR positiva, que es muy diferente. Si tienes una PCR positiva, quiere decir que el virus ha pasado por tu garganta, tu nariz y demás. Pero que el virus pase por tu garganta o tu nariz no quiere decir que estés infectado. La mayoría de estos 30.000 casos de PCR positiva eran gente que se encontraban bien. Última pregunta, vamos doctor, a tratar de tiempo. sí, muy breve, muy breve. Y al doctor. Cuenta usted, no sé si en el libro o en unas declaraciones que he leído suyas, que en España hay 16.000 especialidades farmacéuticas, 16.000. Y que la información que llega a los médicos que tienen que prescribirlas llega por la propia industria farmacéutica. O sea, que todo lo que les llega a los médicos llega emitido por los que producen los fármacos. ¿Eso es deseable? ¿Usted cree que es deseable que no se eduque? Que no se eduque sobre los riesgos del tabaco la casa Philip Morris, ¿verdad que no? Pues es lo mismo. ¿Es equivalente? Bueno, el tabaco es un veneno, los medicamentos pueden serlo, pueden no serlo, también son beneficiosos, ¿no? Pero, claro, es una enfermedad, es una información, perdón, que está sesgada, exagera la eficacia. De entrada se nos dice es eficaz, como si fuera a ser eficaz en el 100% de la gente. Y ya sabemos que no. Por ejemplo, con la vacuna de la COVID, mucha gente vacunada y con todas las dosis también pilló la COVID, ¿no? Es decir, pero a lo mejor con mucha pero menos muchos gravedad. Menos entre los vacunados, efectivamente. Y con mucha Cuando menos hablamos de gravedad. eficacia, Digamos, yo creo que hay un antes y después de la vacuna en la curva estadística de descenso de afección grave de la pero COVID. cambia la cepa. Si viene un virus que te produce menos enfermedad, claro que hay menos muertes. Es que es evidente esto. Bueno, tenemos que ir concluyendo. No, si lo que pregunto es si tiene remedio, habría que cambiar eso. ¿Quién Yo tiene creo que formar a los médicos en medicamentos? ¿El sistema urgente público? que el sistema público de salud se haga cargo de la formación continuada de los médicos. Pues aquí lo dejamos, Joan. Ramón, ¿Laporte o Laporte como jugador de fútbol? Laporte. Bueno, pues, pero no Laporta. No, Laporte. Aunque sea del Barça. Es del Barça. Bueno, me parece que tiene usted buen gusto, eso lo tengo que decir por lo menos. Catedrático de farmacología clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona, ahora ya emérito. Fue jefe de servicio también de farmacología del Hospital Vall d'Hebron, por lo tanto, algo de esto debe saber, y en este libro, Crónica de una sociedad intoxicada, da por lo menos su versión de cómo está. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias.